Hola, bienvenidos al curso de termodinámica ofrecido por Universo Ingeniería. En este vídeo vamos a continuar viendo los principales conceptos y definiciones relacionados con la termodinámica, con esta disciplina, y vamos a ver otro concepto que es muy importante, que es el de equilibrio. El concepto de equilibrio ya lo vimos en un vídeo anterior, cuando hablamos del equilibrio térmico. Es decir, si nosotros tenemos un objeto, un sistema que está a una determinada temperatura T sub S y su entorno está a una temperatura T sub E, de tal manera que T sub S es distinto de T sub E, si permitimos que se produzca un intercambio energético entre, vamos a pintarlo, por ejemplo, de rojo, entre el sistema y su entorno, ya sea hacia afuera o hacia adentro, en realidad nos da lo mismo, se producirá un trasiego de energía, un cambio de energía, un intercambio de energía entre el sistema y su entorno, de tal manera que al cabo de un determinado tiempo las temperaturas serán iguales. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como equilibrio térmico, que es uno de los tipos de equilibrio que existen. ¿Cómo se define el concepto de equilibrio? El concepto de equilibrio se define cuando las propiedades del sistema, las propiedades materiales del sistema no cambian con el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se define de alguna manera como equilibrio térmico. Las distintas propiedades, la presión, el volumen, la energía interna, etcétera, permanecen constantes, es decir, sus variaciones con el tiempo son cero. Bien, distinguimos principalmente dos tipos de equilibrio, lo que se llama el equilibrio interno y lo que se llama el equilibrio externo. El equilibrio externo, ya lo hemos visto, es precisamente el tipo de equilibrio que se establece entre un sistema y su entorno. ¿De acuerdo? Se dice que el sistema está en equilibrio con el entorno. ¿De acuerdo? Cuando comparten los valores de las propiedades. Y por otro lado, hay otro concepto de equilibrio que es el llamado equilibrio interno. El equilibrio interno de un sistema es aquel en el cual, si nosotros tenemos un sistema definido por una frontera, todas las propiedades, presión, volumen específico, temperatura, etcétera, todas las propiedades tienen los mismos valores en todos los puntos del interior del sistema. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar estos dos tipos de equilibrio. Equilibrio interno, todas las propiedades son homogéneas en todo el sistema. Y equilibrio externo, el sistema está en equilibrio con su entorno, en el sentido de que tiene las propiedades del sistema y las del entorno no varían. Bien, aquí en cuanto al equilibrio externo hay que decir una cosa. El tipo de equilibrio externo depende de la frontera del sistema que separa el sistema de su entorno. Entonces, hablábamos de varios tipos de frontera. Por un lado tenemos la frontera adiabática, ¿de acuerdo? Una frontera adiabática es una frontera que no permite el paso de calor, ¿de acuerdo? También tenemos las fronteras rígidas, ¿de acuerdo? Y las fronteras móviles y fronteras diatérmanas. Bien, lógicamente, si nosotros tenemos un sistema aislado, es decir, un sistema rodeado por una frontera adiabática, un sistema que no intercambia calor ni materia con su entorno, el equilibrio externo, efectivamente, el equilibrio externo se establece de manera automática, es decir, sean cuales sean los valores de las propiedades internas del equilibrio, aunque la presión del sistema sea distinta de la presión del exterior, la temperatura del sistema sea distinta de la temperatura del exterior, esto estaría en equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
porque al estar el sistema aislado, al tratarse de un sistema aislado, donde no existe trasiego o paso ni de energía ni de materia, las propiedades del interior del sistema, las propiedades del sistema, permanecerían constantes con el tiempo, aunque sean diferentes de las propiedades del entorno. Por otro lado, en un sistema cerrado, ¿de acuerdo? Un sistema cerrado es aquel que permite el paso de energía. Se establecería un equilibrio en el momento en el que la temperatura y o la presión del sistema sean iguales a la temperatura o la presión del entorno. ¿De acuerdo? Esto de la temperatura y la presión depende de si la frontera, pues la frontera permite el paso de calor, ¿de acuerdo? Q, o trabajo mecánico, W. ¿De acuerdo? Un ejemplo típico, vamos a ver, si nosotros tenemos un sistema rodeado de una frontera que es fija, es decir, que no es una frontera móvil, pero es diatérmana, es decir, que permite el paso de calor, no de trabajo, el trabajo al ser fija no traspasa la frontera, la temperatura del sistema tenderá a igualarse a la temperatura del entorno. ¿De acuerdo? No así la presión. La presión del sistema puede ser distinta de la presión del entorno. ¿Por qué? Porque aquí en el sistema puede haber una mayor presión, que como la frontera es rígida, no hay un empuje hacia afuera, no hay una dilatación o no hay una expansión ni una contracción contra el entorno. Por lo tanto, siendo distinta la presión del sistema de la presión del entorno, la presión del sistema permanecería constante. Otro caso sería el de un sistema cilindro-pistón. Yo sí tengo un sistema cilindro-pistón, en el cual tengo aquí el pistón y tengo la presión del sistema y aquí la presión del entorno. Si la presión del sistema es superior a la presión del entorno, el pistón tenderá a expandirse hasta que dichas presiones se igualen. Por lo tanto, en el equilibrio, la presión del entorno será igual a la presión del sistema. Si además el resto o la frontera es una frontera adiabática que permite el paso de calor, ocurrirá lo mismo con la temperatura. La temperatura del entorno en el equilibrio será igual a la temperatura del sistema. ¿De acuerdo? Es decir, el equilibrio que se establezca entre las distintas propiedades del sistema dependerá en gran medida del tipo de sistema que estemos trabajando y de las propiedades de la frontera que separa el sistema de su entorno. Y con esto hemos visto un breve repaso al concepto de equilibrio. Espero que os haya gustado y cualquier duda o sugerencia, pues no dudéis en escribirlo en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.